de la sesión número 78 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 79 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Secretaría General, quien comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de esta comisión para refundir y en consecuencia tratar en un mismo trámite legislativo los proyectos de ley iniciados en mociones parlamentarias, boletines 12.406 y otros referidos a la inclusión legal del pueblo huilliche. También se recibió una nota de la Fundación José Galazo, dedicada al bienestar y salud mental de los estudiantes de educación superior, quien hace extensiva copia de una carta presentada a las comisiones de salud y educación por la necesidad de la protección de sus derechos humanos. Dado lo acontecido con respecto a lamentables suicidios de 2 estudiantes de medicina de la Universidad de Valparaíso, con claras advertencias de alarma de parte del alumnado, desde el año 2018, y con lo que respecta a la acreditación internacional otorgada por CNA, se remite carta adjunta para exponer fundamentos de dicha incongruencia. También, señora presidenta, se recibió una nota del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien invita a esta comisión a un conversatorio denominado Nutramkawun, creo que así se pronuncia, centenario del primer parlamentario indígena, Francisco Melibilú, 1924-2024. Esto se realizará el jueves 17 de octubre de este año a partir de las 10 de la mañana en la sala de lectura de la Biblioteca Congreso Nacional, ubicada así en Santiago. Esta actividad tiene por objeto reflexionar en torno a la participación política de los pueblos originarios en la legislación chilena, enmarcado en el centenario del primer parlamentario mapuche electo. El panel estará conformado por la diputada Erika Ñanco, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo, el antropólogo Enrique Antileo y el investigador de la BCN, Pablo Rubio. También se recibió un oficio en carácter de reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que se remite glosa presupuestaria al programa del Servicio Nacional de Menores, donde se establecen los gastos correspondientes al mes de agosto del año 2024. También, a través del sistema de la ley de lobby de la Cámara de Diputados, se recibió una solicitud de audiencia de una particular, de nombre Beatriz Antonieta, quien solicita audiencia a fin de tratar un problema de arbitrariedad y en el cual está o estaría involucrado Sergio Muñoz Gajardo, entre otros más, y desea obtener ayuda, cooperación y asesoramiento. También se recibe una nota de la Defensoría de la Niñez, quien invita a esta comisión a participar de la entrega del informe anual y cuenta pública institucional de este año. Este evento tendrá lugar el 28 de noviembre a las 10 de la mañana en el Museo Artequín, ubicado en Estación Central Santiago. Para confirmar asistencia, envían un correo. Todo esto se les va a enviar al grupal de la comisión. También se recibe un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien con el propósito de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas a través de la glosa de la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año, remite el tercer reporte de gastos de actividades y programas del Instituto, correspondiente al trimestre de julio-septiembre y acumulados al mismo periodo. También se recibe una nota de la Corporación Cultural de Aguita Illari, quien en representación de una organización sin fines de lucro, que a través de diversas manifestaciones culturales visibiliza la cultura de Aguita, solicita una audiencia presencial a fin de exponer la necesidad de que se implemente el modelo social de la discapacidad de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificado en Chile el año 2008, siendo el primer tratado de derechos humanos ratificado por nuestro país en el siglo XXI, y cuyo corazón es proteger, promover y asegurar el goce en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. También, señora presidenta, se recibió un oficio del Ministerio del Interior, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre nómina de prófugos condenados por delitos de secuestro, homicidio, tortura, violencia sexual y otros delitos calificados como delitos de lesa humanidad, cometidos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre del 73 al 10 de marzo del año 90, en el marco de la política de Estado represiva de dicho periodo. También se va a juntar al
a la cuenta grupal que vamos a enviar. Una nota también, Presidenta, del gabinete del fiscal nacional, quien excusa su no concurrencia a esta comisión, visto que tiene puesto que va a asistir a una audiencia que se llevará a cabo el miércoles 16 del mes en curso, sobre un proyecto que modifica la ley 20.065 a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia correspondiente a las víctimas. Es el proyecto de ley que estamos en. Cuento corto, Presidenta, dice que no puede asistir y tampoco va a enviar representación. Eso es el fiscal nacional. Y también se recibió una nota del representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, quien se excusa de asistir a esta sesión, dado que tiene compromisos académicos, y se recibieron 2 pareos, uno del diputado Lilayú con Hernán Palma y otro entre don Andrés Giordano y don Cristian Lavé. Y sería toda la cuenta, señor Presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Pasamos entonces a asuntos varios. ¿Algún diputado o diputada tiene algún asunto vario que quiera plantear? Vamos, estamos escuetos. El silencio dice mucho eso. A veces. Entonces, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla y vamos a ir directo al punto 1, que es continuar con el estudio del proyecto iniciado en moción del diputado señor Kaiser, que modifica la ley 20.065 a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos, boletín 17095-17. Para este objeto habíamos invitado al fiscal nacional y también al vicepresidente del Centro de Derechos Humanos, quienes dieron su excusa. Y está con nosotros un representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al quien rápidamente le voy a dar la palabra. Quiero decir antes que si a ustedes les parece, la próxima sesión es la última sesión de invitación y si no, ya procedemos. Porque me parece... Los invitados, perdón, presidente. Diga. Yo quería solicitar a los invitados a las dirigentes de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Perfecto. Entonces los y las incluimos también y hacemos una última invitación con un grado de molestia por la ausencia del fiscal nacional y también del Centro de la Universidad de Chile para que ver si eso los moviliza, digamos, a venir el próximo miércoles, después de la distrital. Dicho esto, le damos la bienvenida a don... Para que quede claro lo de la agrupación, perdón, si lo podemos acordar. Perdón. Hay acuerdo para que vengan las agrupaciones también a propósito del proyecto de ley de Johannes Kaiser. Acordado. Entonces le vamos a pedir al representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquí presente, que nos dé su opinión, comentarios respecto de este proyecto de ley que se enmarca dentro de lo que son las cajas, las unidades de osamentas que se encontraron en el Servicio Médico Legal. Ya el Servicio Médico Legal vino hace 2 sesiones atrás, nos dio información al respecto, pero a propósito de eso se ha planteado la posibilidad, ¿no es cierto?, que el Servicio Médico Legal de oficio pudiera proceder a identificar osamentas, restos orgánicos, etcétera, en el contexto, digamos, de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura. Le damos la bienvenida y, por favor, don Ítalo. Muchísimas gracias, presidenta. Buenas tardes. Por su intermedio les saludo a las diputadas y diputados presentes en esta comisión. Y tengo una presentación que acompaño para poder desarrollar las ideas. Por cierto, hago presentes las disculpas de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ella se encuentra en Ginebra en este momento, en labores oficiales, así que vengo en su representación.
Pues bien, hemos sido convocados y agradezco nuevamente la invitación a dar nuestra opinión como INDH respecto del objeto de este proyecto de ley. Nosotros entendemos que si se trata, de acuerdo al objeto que usted acaba de señalar, señora presidenta, sobre la identificación de los restos de personas que se encuentran en servicio médico legal, preferentemente de víctimas a las violaciones a los derechos humanos, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la mirada debería ir hacia cómo es que los estados se han hecho cargo, principalmente durante el último cuarto de siglo XX y particularmente de Latinoamérica, de las violaciones masivas y sistemáticas que han ocurrido en nuestra región, a partir de cómo es que las democracias jóvenes se hacen cargo de los crímenes atroces, de hacerse cargo de las responsabilidades de quienes perpetraron estos crímenes y particularmente de los derechos de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación. Esto en el ámbito de lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se conoce como la justicia transicional, que es decir, responder a los procesos o mecanismos por los cuales estas democracias jóvenes se hacen cargo de los problemas derivados de violaciones atroces, graves a los derechos humanos, castigar a los responsables y garantizar los derechos correlativos de las víctimas. ¿Qué significan estos derechos en concreto? Lo esencial, lo fundamental. Significa que los victimarios de estos crímenes sean investigados, juzgados y sancionados si es que existan obstáculos jurídicos o situaciones de hecho que permitan la impunidad. Esto es el derecho a la justicia. Significa también esclarecer cuáles son las circunstancias de hecho, los modos, el tiempo y lugar de cómo es que se cometieron estos crímenes, así como las razones por las cuales fueron cometidos, y este es el derecho a la verdad. Significa también dar un resarcimiento a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos por los daños y perjuicios sufridos, y esto es el derecho a la reparación. Y a esto, en el ámbito de la justicia transicional, también se suma cómo es que los estados se organizan, cómo las sociedades se organizan para evitar que hechos de la misma naturaleza vuelvan a ocurrir en el futuro, y esto es a través de políticas públicas, de cambios institucionales, y estas son las garantías de no repetición. Y entendemos que, insisto, el proyecto, si bien estos son los pilares o los derechos de las víctimas también, rasgos esenciales de la justicia transicional, cada uno de ellos, el objeto del proyecto, toca un poco. Ciertamente hay una aplicación bastante más específica en relación con lo que trata al derecho a la justicia y al derecho a la verdad. Pues bien, me voy a referir en términos generales a cuáles son estos estándares que resultan aplicables en este caso. Decía que el derecho a la justicia, en los términos que acabo de señalar, es un estándar al que está asociado, respecto del cual el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente a través de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido cuáles son los estándares o las obligaciones que deben cumplir los estados para dar o materializar este derecho en relación con las víctimas. Particularmente, y en esto me detengo un segundo, en relación con los deberes de investigación y la debida diligencia de los estados para investigar estos hechos. Y como digo, estos estándares han sido establecidos principalmente a través de sentencias de la Corte Interamericana y de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el año 2023, justamente cumpliéndose 50 años desde el golpe de Estado, abordó precisamente estándares sobre justicia transicional, lo mucho que falta por avanzar en esa materia y cuáles son, sobre estos estándares, ciertos descriptores que parecen bastante relevantes citar porque dicen relación con el objeto del proyecto de ley. Y esos, de todos los que están señalados, me gustaría destacar especialmente la idea de que hay una obligación de los estados de la investigación sobre estos hechos a localizar a la víctima o a sus restos en caso de no conocerse su paradero. Debe estar dirigida esta investigación y la debida diligencia de los estados a establecer la identidad de la víctima o las víctimas en caso de ejecuciones extrajudiciales. Debe contarse o utilizarse con todos los medios necesarios para la obtención de pruebas relevantes y contar con el apoyo de expertos para el esclarecimiento o para llevar adelante estas investigaciones. Eso en relación con el acceso a la justicia. Con el derecho a la verdad,
El estándar internacional entiende que deriva del derecho internacional humanitario, en la idea de que los estados tienen la obligación de hacerse cargo del paradero de las víctimas y de informar a los familiares sobre su destino en caso de conflictos armados. El estándar asociado en este caso es de acceder a la información respecto de las circunstancias que conllevaron a las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en los mismos términos que había establecido al principio, es decir, cómo esclarecer estos hechos y dar verdad a las familias. Tienen descriptores, y estos descriptores a su vez también fueron abordados en el informe anual del INDH del año pasado. Son varios, pero particularmente en relación con el objeto del proyecto de ley parece relevante entender que buscar, recuperar y reconstruir la información relevante que permita que se conozca la verdad sobre lo sucedido es ciertamente un descriptor que es pertinente tener a la vista en relación con el objeto de este proyecto de ley. Con estas ideas o estos elementos, considerando estos descriptores que constituyen el estándar internacional recogido a través de los órganos internacionales que a su vez se basan en instrumentos internacionales del sistema universal y del sistema interamericano que Chile ha suscrito y ratificado, que aparentemente son parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, el INDH entiende que este proyecto de ley significa un avance en relación con el establecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la debida diligencia respecto de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, sin perjuicio de lo mucho que queda por avanzar a 51 años ya de golpe de Estado. Ahora bien, con el objeto de algún modo avanzar en el objeto de este proyecto de ley y con el ánimo de que se cumpla justamente con sus fines, el INDH sugiere tener en consideración estas sugerencias y recomendaciones, sin perjuicio de que haremos llegar a la comisión el documento respectivo donde constan todas ellas y su detalle. Primero, pasa que la regulación actual, bajo la regulación actual, el servicio médico legal no puede realizar informes ni peritajes algunos sin orden previa, por supuesto. Y eso es justamente el objeto del proyecto, el objeto del proyecto de ley, sean del Poder Judicial o del Ministerio Público, porque la naturaleza de este órgano es asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación. El Consejo del Instituto discutido este tema sugiere que una solución a esta situación es establecer que estos 2 años de plazo constituyan un artículo transitorio a la actual ley 20.065 con el objeto de fijar estos plazos de 2 años para la identificación de las personas que se encuentran o de los restos de osamentas que se encuentran en poder del servicio médico legal. En segundo lugar, es importante tener presente, y esa es la opinión del Instituto, que el control jurisdiccional actúa como un límite a las actuaciones del Estado y ciertamente como una forma de garantía de los derechos fundamentales para la protección de los derechos humanos, particularmente para el cumplimiento de los deberes estatales de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto significa, para poder conservar este control jurisdiccional, es que cada una de las identificaciones que haga el servicio médico legal en el contexto del desarrollo de este proyecto de ley, es decir, del plazo de 2 años, tengan que ser naturalmente comunicadas una a una al Poder Judicial y al Ministerio Público según el caso, cada una de ellas. En tercer lugar, en el mismo sentido del plan de búsqueda, ciertamente es importante, entendemos, las cuestiones relacionadas con la infraestructura del servicio médico legal para que pueda cumplir con sus funciones. Entonces, hablamos de datos de identificación forense, completar registro de datos genéticos, antropomórficos, culturales, dactiloscópicos y ciertamente avanzar en tecnología que permita al servicio médico legal contrastar e identificar la información relevante. Y por último, para terminar, este plazo de 2 años se recomienda explicitar en este proyecto de ley que en ningún caso obsta al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en relación con la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas. Y eso significa, en ningún caso se inhibirá la investigación de nuevas investigaciones penales o la continuidad de procesos de ubicación, identificación, recuperación y restitución de los restos de las personas que se encuentren en este momento en
dependencias del servicio médico legal. Esta es, señora presidenta, por su intermedio, muchas gracias de nuevo por esta invitación, la opinión del instituto, sin perjuicio que haremos llegar este documento correspondiente. Ofrezco la palabra para hacer preguntas, diputado, adelante. Me perdí solamente, ¿por qué eran 2 años? Me perdí en esa... Ofrezco la palabra. Diputado Sandón. Sí, muchas gracias. Por su intermedio, saludar al representante del instituto. Entendí todo, no sé si me perdí en algún minuto la exposición, que puede ser, pero se hizo algo como un hincapié, aparte de como el proceso de que se realiza todo el tiempo, lo que hace el instituto, como la opinión específica sobre este proyecto, si les parece o no les parece. O sea, sí, por eso, pero yo ahí no sé si exactamente cuál sería el motivo para no, eso es lo que quiero saber. ¿Te fijas? Que refuerce. El refuerzo, exactamente. ¿Por qué? El por qué. Gracias. Eso. Gracias, presidenta. Por su intermedio, le saludo, diputada, le respondo. Efectivamente, el instituto entiende que este proyecto es un avance en relación con las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y todo lo relacionado a hacerse cargo de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Y creemos que en ese sentido, para poder cumplir con el objeto de lo que propone el proyecto, que, insisto, o sea, como claro, voy a poder enfatizarlo quizás como corresponde, que es ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos de las personas víctimas de desaparición forzada que se encuentran en dependencias del servicio médico legal. Esto es lo que entendemos. Estas recomendaciones pueden estar orientadas a facilitar o de algún modo a favorecer este resultado, con las consideraciones especiales de comunicar, en todo caso, al Poder Judicial, al Ministerio Público, los hallazgos, fortalecer herramientas de investigación, como había señalado al principio, y que no obste a que el término de los 2 años signifique que claramente subsisten las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado en este sentido. Diputada, Ya, diputada gracias, Pizarro después. Sí, solo claramente yo había entendido que esto como que es un avance. La pregunta es como ya un poquitito como más histórico. ¿Por qué usted cree que tal vez este proyecto podría tener, o sea, al dar esta obligación al servicio médico legal, ¿por qué no ha pasado, por qué no ha sucedido antes todo esto? Ha pasado muchos años, ¿por qué esta demora? ¿Cuál sería la diferencia, el efecto concreto, aparte de este periodo de 2 años, digamos, que tiene este proyecto? ¿Usted le ve una viabilidad que efectivamente va a haber más esa verdad, justicia y reparación con este proyecto versus sin este proyecto? Gracias, presidente, por su intermedio. Separaría la pregunta en 2 partes. Por una parte, o sea, en una dimensión, hay una deuda del Estado, evidentemente, a 51 años de golpe de Estado y de todas las violaciones masivas y sistemáticas que ocurrieron durante el periodo 73-1990. Y en ese sentido, las investigaciones judiciales también tienen que avanzar conforme a las mismas opiniones que ha dicho el Instituto y que también están justamente vertidas en el informe anual. Si este proyecto, su segunda pregunta, si este proyecto significaría un avance, si entendí bien la pregunta, constituiría un avance para obtener este resultado, que es lo que nosotros nos proponemos, que al final del día son las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En el contexto de justicia transicional, en el contexto de estos derechos de las víctimas, la opinión del Instituto es que sí. Pero al ser presente, si esta honorable comisión lo tiene a bien, de que estas recomendaciones puedan ser observadas para favorecer el cumplimiento del objeto del proyecto de ley. Diputada Pizarro. Gracias, presidenta. Este es un proyecto de ley en el que yo en lo personal tengo profundas críticas y prevenciones. No comparto la idea del instituto y lo lamento. Primero,
porque yo creo que desde el momento en que tenemos un proyecto de ley para las víctimas que hable de ordenar la identificación de los restos óseos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el gobierno militar, ya es un insulto. Porque no fue un gobierno, fue una dictadura. Y si para alguien cree que es un hecho de la causa, para quienes vivimos 17 años de dictadura hay mucha diferencia entre un gobierno y una dictadura. Y cuando se hacen leyes y queda eso escrito, se relativiza lo que son las dictaduras. Recién terminado la dictadura civil-militar, en Chile se hablaba de gobierno militar y nos costó mucho hablar de dictadura civil-militar. Nos costó mucho tiempo instalar conceptos con este criterio de que el lenguaje construye realidad. Lo segundo que quiero decir es que yo, apelando al derecho internacional de las obligaciones del Estado de Chile, cuando queremos identificar, ¿es solo identificar hueso? ¿Eso nos cumple los estándares internacionales? Yo estoy de acuerdo con lo que agrega nuestro invitado presidenta en relación a poner ciertas condicionantes. Pero así, este proyecto no sirve. Así, este proyecto es una excusa que vuelve a revictimizar a las víctimas. No es la primera vez. La mesa de diálogo, los tiraron a todos al mar. Aquí identifiquemos hueso y terminamos en algo que termina siendo formas de impunidad muy brutal y a 51 años me parece del terror. Por lo tanto, yo, además de no estar de acuerdo con lo que señala el instituto, porque creo que esto no es, y lo voy a decir de nuevo, la identificación de las víctimas no es una fábrica de salchichas donde identificamos porque vamos encontrando huesos sin una investigación. Porque además todos deben saber que hoy día no encontramos más que restos de restos. Las familias a veces ni siquiera reciben algo en que enterrar. Yo no sé si ustedes saben que hay familias que han enterrado fotos de la familia porque lo identificaron con así un resto óseo y la familia encontró. Entonces a 51 años esto, porque esto hay que combinarlo entre lo humano, lo político y lo legislativo. Esto, como viene acá, es un insulto. Y lo digo como hija de un desaparecido que soy. O sea, 51 años, yo no quiero, estoy segura que ningún familiar quiere una identificación en un papel que diga lo identificamos y pulverizaron el hueso y no hay nada más. Yo quiero decir que no lo comparto, porque creo que a 51 años esto no es, para la mesa de diálogo se dijo lo mismo. Y resulta que para la mesa de diálogo era otro show. Yo pido un poco de respeto y por eso pedí que se invitara a la agrupación. Porque quien más ha luchado por identificar son los familiares de detenidos desaparecidos. Y no es esto. Y yo lamento que no combine eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aquí lo critican mucho y nosotros lo defendemos bastante. Pero que no exista ese análisis, a mí me parece que es lamentable. Porque no es identificar por identificar. Me di la palabra. Yo quiero agradecer a don Ítalo. En principio yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Obviamente que con esto no se pretende saldar, como dice usted, una deuda que es bastante más y que tiene que ver con los pactos de impunidad, pero lo entiendo como un avance y un aporte que es un granito más dentro de un marco que debiera ser mucho más amplio y dentro del que entiendo también la desazón de las agrupaciones de familiares de personas detenidas, desaparecidas o ejecutadas políticas sin devolución de restos. Me parece que lo que se busca es cambiar el eje de la actuación, es decir, que
si bien todo este tiempo han sido los tribunales de justicia los que activan la actividad del servicio médico legal en materia de identificación, eso tuvo, y hasta uno podría hablar de una cierta desidia, digamos, de los jueces en apurar eso. Lo que busca este proyecto es cambiar ese paradigma y darle un cauce, digamos, hacia el propio servicio médico legal para que éste pueda efectivamente hacer esa labor sin que le llegue la orden judicial de hacerlo, y por esa vía, con lo que usted plantea, que es la necesidad, uno, de notificar a los tribunales de justicia justamente para que se junte la investigación con el servicio médico legal. Entiendo también que el nombre del proyecto es el que consta en el comparado, pero eso no obsta a la provocación que se hace en la moción. Y por lo tanto, digamos, no sé, llamaría a que un poco más de respeto, digamos, con la diversidad de personas que estamos en esta comisión. Pero el nombre oficial es el que consta hoy día en el comparado. Y por último, sí quiero preguntarle respecto de los 2 años. Ustedes dicen que, referido a las unidades que se encontraron en la Universidad de Chile, que después pasaron al servicio médico legal, habría que poner una aclaración respecto a estos 2 años en la medida que no precluyen la obligación de investigación. Entiendo. La otra posibilidad sería que no tuviera plazo. ¿Es también una posibilidad? Es decir, que se faculte al servicio médico legal mientras duren los procesos que tienen que ver con verdad, justicia y reparación, que a 51 años, la verdad es que han avanzado poco si uno toma en cuenta la cantidad o el número de víctimas acreditadas en el informe Valech, al menos, en el informe Rettig, y por lo tanto, si no aparecen los 2 años como un límite en términos de la búsqueda de la verdad. Esa es mi pregunta. Gracias, Presidenta. Agradezco su pregunta. A ver, primero, por su intermedio, agradezco mucho también la intervención de la diputada Pizarro. Me gustaría hacerme cargo muy brevemente que hay una referencia que hacemos sobre, muy general, si es posible señalarlo en esos términos, sobre el estándar internacional en materia de derechos humanos, que es la que construye la opinión, que a su vez fundamenta el consenso del Consejo del INDH, que es lo que vengo a reproducir en este contexto, en esta presentación. Es decir, sobre la base de esos estándares, los descriptores de lo que significa la verdad y la justicia, hay cuestiones que sí pueden ser, por cierto, perfectibles del proyecto. Eso sin duda. El proyecto es perfectible y esa es la opinión del Consejo. Me cuelgo de decir que es la opinión del Consejo para sincerar que es una pregunta bien específica en cuanto a si en vez de 2 años podría ser podría ser una obligación sin plazo, porque eso requeriría ciertamente el pronunciamiento nuevo del Consejo en este sentido, que, discutido el punto, estableció como una solución el artículo transitorio de 2 años. Es decir, si transcurren los 2 años, pues no si se llegaron a identificar o no, ciertamente termina la vigencia del artículo, pero las obligaciones del Estado se mantienen. Entonces, en ese sentido, esa es la solución que dio el Consejo. Sin perjuicio de ello, si le parece bien, nos puede oficiar con una pregunta específica en ese mismo sentido para que el Consejo se pronuncie y pueda responder. Es lo más responsable que puedo hacer como representante del Instituto en esta instancia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, don Ítalo, le vamos a pedir que si por escrito nos puede mandar la presentación para efectos de distribuirla entre los colegas. Le haré llegar el oficio y le agradecemos mucho por su participación y por la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Muchas gracias. Vamos a suspender por 5 minutos y volvemos con el segundo tema de la tabla. Integrante de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, y la idea es conocer la mirada que tienen sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito empresarial y la necesidad de contar con una ley marco o una ley sobre la debida diligencia o responsabilidad corporativa. Le damos la bienvenida, doña. Y por favor, adelante, creo que tiene una presentación también. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Por su intermedio saludo a los diputados, las diputadas presentes. Agradezco la invitación en nombre de la Plataforma Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas, cuya coordinación me pidió asistir a esta reunión, y paso las excusas de Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la plataforma, que tuvieron que llevarlo a urgencia en la mañana, entonces me vine sola. Pasa las excusas. Presidenta, ¿con cuánto tiempo cuento, más o menos? Son de exposición unos 15 minutos y después una ronda de preguntas que vamos a abrir. Muchas gracias. La Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas se constituyó en 2021. Brevemente lo explico. Somos 22 organizaciones que trabajamos en el ámbito de derechos humanos y empresas con el marco de Naciones Unidas, de los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas adoptadas en 2011, y buscamos incentivar tanto en el Estado como en las empresas el mayor respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, y en la sociedad civil una coordinación en estas temáticas. Nuestro propósito entonces es lograr que el país cuente con un sistema robusto de protección, denuncia y reparación de las violaciones de los derechos humanos de individuos y comunidades, de personas que sufren en el fondo efectos negativos de la actividad empresarial, tanto pública o del Estado y privada de las empresas. ¿Por qué solicitamos ser escuchados en esta sesión? En el contexto internacional comparado, estamos viendo que se están adoptando leyes en esta materia. Leyes que en el fondo regulan la adopción de la debida diligencia empresarial en las empresas como mecanismo de prevención, la adopción de acceso a remedios, mecanismos internos, pero también estatales, y mecanismos de fiscalización por parte de los estados y mecanismos de acceso a remedios. Esto ha sido como un proceso legislativo desde 2017, Francia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Bélgica, etcétera, y este año, en julio, se adoptó la Directiva de la Unión Europea sobre debida diligencia y responsabilidad corporativa, que tiene 2 años para ser incorporada o transpuesta a la legislación interna, y por lo tanto, indirectamente va también a afectar Chile en el sentido de que quien quiere exportar a la Unión Europea va a tener que respetar estas normativas para poder, en el fondo, colaborar en las cadenas de suministro de la Unión Europea. En la materia hay compromiso estatal. Desde hace varios años, el primer gobierno del presidente Piñera y los gobiernos siguientes, unos planes de acción nacional en materia de empresas y derechos humanos. También se recoge la temática en los planes nacionales de derechos humanos, y
en el gobierno del presidente Boric un compromiso de elaborar un anteproyecto de ley en la materia, que fue reiterado el año pasado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y en este contexto queremos plantear un documento que elaboramos como plataforma, que la plataforma me encargó con un equipo del Centro de Derechos Humanos elaborar, y después discutimos, elaboramos, afinamos de cómo se podría hacer esto, identificando áreas críticas de legislación, con el desafío específico que es distinto que la legislación europea. Estamos en el sur global, como decirlo así, en el fondo en un lugar distinto de las cadenas de suministro que la gran mayoría de los países europeos, porque es aquí que se genera el producto inicial. O sea, estamos en un lugar de la cadena de suministro donde el impacto territorial y muchas veces laboral puede ocurrir. Si estamos en otros países donde los servicios son finanzas o puertos, etcétera, va a ser muy distinto, ¿no? Y tenemos un sistema regulatorio que ya existe. Por lo tanto, uno no puede traer simplemente una regulación extranjera y implantarla acá, sino tiene que hacer el ajuste, un empalme con la regulación interna, especialmente con, obviamente, la regulación de derechos fundamentales, el artículo 6 de la Constitución en particular, el artículo 5º, inciso 2 también de la Constitución, pero también con legislación como, por ejemplo, la Ley de Delitos Económicos, ¿ya? Que desde el año pasado incluye algunos aspectos que están abordados también en esta directiva, por ejemplo, de la Unión Europea. Y todo esto cumpliendo obligaciones internacionales, tanto en materia de derechos humanos como también, por ejemplo, libre competencia o lucha contra la corrupción. Entonces, el documento que va a estar, entiendo, enviado a sus correos, Presidenta, sí, lo va a explicar como un relato, acá solamente algunas ideas base. Las fuentes de dónde vienen los ámbitos que habría que regular son los principios rectores, el documento del Consejo de Derechos Humanos, estándares internacionales recogidos obviamente en los tratados de derechos humanos, la experiencia comparada que acabo de delinear y también las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. La OCDE ha adoptado toda una serie de guías de debida diligencia para distintos sectores donde traduce esta idea de la debida diligencia como un proceso preventivo para respetar los derechos humanos a preguntas y métodos de gobernanza práctica para las empresas. Y esto ha sido documentos que han sido utilizados por muchísimos gremios también y por estados que han elaborado regulación. ¿Qué buscamos? En el fondo, buscamos que haya una definición precisa de respeto a los derechos humanos y debida diligencia en materia de derechos humanos, o sea, el due diligence que las empresas ya hacen en otros ámbitos, que permita solucionar las controversias en tribunales y en otros foros que oriente, por lo tanto, claramente a las empresas. Si tenemos una definición vaga de respeto a los derechos humanos o de debida diligencia, no vamos a poder utilizar esa definición y por lo tanto tiene que ser precisa. Y necesitamos definir las obligaciones concretas de las empresas a respetar los derechos humanos, los derechos ambientales, laborales, porque si no, la ley no sirve para agregar en el fondo una claridad sobre las expectativas que tiene el Estado en ese respecto. Y los principios rectores del profesor Ruggie de Harvard están muy claras en que las expectativas que el Estado tiene hacia las empresas tienen que ser claramente expuestas, ¿no? Para la plataforma chilena de la sociedad civil es muy importante que estas definiciones de respeto también se vinculen con la normativa nacional e internacional sobre biodiversidad, la acción climática y la transición justa, porque si no, se descuadra en el fondo la coordinación normativa y las empresas van a percibir con justa razón que la normativa pone exigencias divergentes y las potenciales víctimas van a decir ¿y a dónde me dirijo? Con justa razón. Voy a saltarme
ya lo dije, la ley debería exigir, por lo tanto, no solamente la obligación de respetar, sino también procesos específicos similares al compliance, donde ya conocemos este modelo, a las empresas. Una diferenciación posible ciertamente por tamaño. O sea, es claro que uno no puede pedir lo mismo a una pyme que a una transnacional, ¿no? Pero la obligación de respeto está para todos y todas porque es constitucional. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los mecanismos de gobernanza? Van a ser distintos, ¿ya? Pero ciertamente el Banco Estado, por ejemplo, trabaja hoy día con una debida diligencia que revisa primero que nada las sanciones que las empresas han recibido y busca si la empresa respectiva está sin procesos condenatorios, pero especialmente sin sanciones. ¿Qué implica este proceso específico que se pediría a las empresas, en particular las grandes? Un desarrollo de la política empresarial de derechos humanos, estándares y políticas sobre la cadena de suministro, evaluación participativa de riesgos e impactos, transparencia a través de reportes, se haría o debiera hacer un empalme con la norma de carácter general 461 de la CMF, y en este contexto entonces se encuadra en la gobernanza de la empresa la prevención de los derechos humanos. Esto está tomado directamente de los principios rectores de Naciones Unidas, Pilar 2. Para lograr esto, la ley, un marco, debiera también fomentar el apoyo gremial para la implementación de la ley, porque la implementación se ha visto en otros países, como va por cadena de suministro, efectivamente los gremios juegan un rol muy importante de la estandarización, ¿ya?, de estos procesos, especialmente en la cadena de suministro de proveedores que son más pequeños, de pymes, etcétera, que pueden así en conjunto buscar el cumplimiento con la normativa. Y, como ya mencioné, un empalme importante con la ley de delitos económicos y la regulación en general, o sea, la ambiental, la sanitaria, etcétera, etcétera. Finalmente, los principios rectores prevén un pilar 3, lo llaman así, sobre acceso a remedios, acceso a la justicia, donde en el fondo se busca que la empresa tenga un mecanismo de quejas, de denuncias con ciertos criterios de debido proceso y que no impidan el acceso a la justicia de las personas que necesitan denunciar. También tenemos recomendaciones sobre este punto, cómo fortalecer finalmente los tribunales, ¿no? En particular, Chile carece de un sistema de apoyo, ayuda legal, para todos tipos de víctimas, especialmente daños más colectivos, ¿no? Y en ese sentido creemos que una ley marco debiera ir mejorando el sistema que tenemos, ¿no? También mejorar y dar a conocer los mecanismos administrativos no judiciales de reclamo, por ejemplo, el punto nacional de contacto. Creemos que nuestro derecho civil además necesita una definición específica de la obligación de remediar y reparar los daños. O sea, existe la reparación, pero el alcance de las medidas de reparación, indemnización particularmente, no siempre responde a lo que una víctima de violación de derechos humanos necesita. O sea, en el fondo, la indemnización monetaria no necesariamente frena una violación y por lo tanto hay que pensar un poco más amplio sobre este asunto de acceso a remedios. Podríamos después conversar sobre empresas de propiedad del Estado que tienen los mismos estándares, ¿ya? No se hace una diferencia, de hecho, más bien se les pide más desde Naciones Unidas y en particular se pide más a los órganos del Estado que intervienen en la supervisión de estas empresas, ¿ya? Porque son estados con obligaciones estatales. Finalmente, hay todo un ámbito que proponemos revisar en un proyecto de ley que tiene que ver con las actividades económicas del Estado, que son incentivos. Ley de compras públicas, concesiones, etcétera, donde el Estado puede exponer incentivos para
empresas para respetar los derechos humanos y tener esos mecanismos de gobernanza y, en el fondo, dar puntajes extra, requisitos adicionales para estas empresas que logran ya cumplir con los principios rectores en el fondo, y también permitir exclusión de ciertas empresas si están sancionadas, como ya conocemos para el ámbito laboral, por ejemplo, en la Ley de Compras Públicas. Eso, en el fondo, como presentación, como resumen, como dije, trajimos el documento, le vamos a hacer llegar, y obviamente en cuanto a cuestiones técnicas también estamos a disposición. ¿Por qué en el fondo legislar? Porque da un marco claro tanto para las empresas que tienen que hacer, facilita que puedan mantener el negocio con los países que están legislando, y en particular las víctimas de potenciales violaciones a los derechos humanos tendrían efectivo acceso a la justicia, y ojalá la prevención logre que no haya violaciones de derechos humanos cuando las empresas hacen estatales o privadas negocios. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Judith. Abro la palabra para una ronda de preguntas. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por la exposición. Encuentro interesante el tema. Nosotros somos de la Comisión de Trabajo, y entonces uno empieza a decir, bueno, y la ley Carin y esto, porque supuestamente, bueno, primero que todo se habla de violación a los derechos humanos en la empresa. Cuando nosotros hemos siempre, cierto, es un concepto que se nos pone de una forma novedosa, por decirlo así, ¿no? Que hemos discutido tanto en esta, la ex presidenta de esta comisión se acordará que estuvimos 6 meses discutiendo qué se entendía por violación a los derechos humanos. O sea, aquí aparece una nueva definición o un nuevo lugar donde se pueden violar los derechos humanos. En el fondo, que es una persona que, bueno, que no se puede desarrollar o que es maltratado dentro de otro ámbito. Porque aquí estamos hablando de empresas estatales y privadas también. ¿Ya? Entonces, es nuevo ese concepto. Me gustaría que si nos pudiera dar como un ejemplo de una clara violación de derechos humanos en una empresa. Y yo tengo en mi fuero interno todas las leyes que vamos sacando son siempre para mejorar la vida de las personas, ¿no? Sobre todo la Comisión de Trabajo, eso es más o menos lo que tratamos e intentamos. En el fondo estaría muy alineado tal vez con esto, no en una ley marco, pero cuando uno va legislando justamente son el tratado de la OIT por algún tema en específico, de ahí nace la ley Carin, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden comulgar todas estas cosas de lo que ya existe, más allá de una ley marco sin privar las libertades también, ¿no? Porque cuando uno pone estas cosas, los incentivos, inmediatamente se me vino a la cabeza los famosos PMG, que al menos en el Estado no hay nadie que no los cumpla los PMG, y son en el fondo formas de darles más presupuesto, más renta a las personas, pero tengo mis serias dudas si efectivamente se cumplen o no se cumplen. Entonces, porque hay incentivos, según lo que dijo la expositora, pero también hay castigos. Entonces me gustaría poder en mi mente ejemplificar una cosa concreta que hoy día se esté viviendo en algún país donde ya tenga esta ley marco, y cómo se puede dar. Y esta definición dijo que hace relación con la ONU, que habla de derechos humanos en la violación de derechos humanos en la empresa. Eso, gracias. Yo ahí también tengo un par de preguntas. Efectivamente, este es un tema que cuando yo estaba en el instituto empezamos a ver, que a mí me parece súper interesante. Debo decir que en todo caso no existe un tratado obligatorio para esto, justamente porque está en juego esta definición de quiénes son. Hasta ahora lo clásico es agentes del Estado, y no se aceptó en Naciones Unidas un tratado que estableciera que las empresas también eran agentes que podían violar los derechos humanos. Por eso que esos principios no son principios vinculantes, pero sí contribuyen, digamos, a ir avanzando normativamente en un rol que hoy día tienen las empresas que hace 50 o 80 años atrás no tenían. A veces una empresa, las utilidades de una empresa son más que lo que tiene un PIB en un país pequeño. Por lo tanto,
capacidad de dar trabajo, de desarrollo, etcétera, pasan a ser elementos que antes no tenían tanta importancia cuando la relevancia era solo del Estado soberano. Hoy día se nos cuela esta figura. Pero yo quería preguntar a Judith, sobre todo, además de los ejemplos que yo creo que es bueno dar de los pequeños hasta los impactantes, que los hay, no necesariamente en Chile, pero que los hay, es si ustedes están pensando ¿están pensando en una ley marco o están pensando en incluir el principio de debida diligencia? Es decir, ¿están pensando en meter el pilar 1 sobre respeto y el pilar 3 sobre reparación, o solamente este principio de debida diligencia que obligaría a las empresas a hacer todo este circuito, digamos, de prevención en materia de derechos humanos? Diputado. Sí, muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a los colegas presentes y a nuestra invitada. Bueno, este es un tema que para mí es muy, muy interesante también, no solo porque soy miembro de la Comisión de Trabajo y porque tengo un pasado sindical a mi haber, sino porque dentro de las herramientas que tiene nuestro ordenamiento jurídico en la protección, por ejemplo, de derechos laborales que incluso tienen consagración de rango constitucional, otros que están plenamente detallados en el Código Laboral, hay a lo menos un consenso como en la jurisprudencia de los tribunales de que buena parte, ¿no?, como de los avances más civilizatorios en materia laboral tienen que ver con doctrina más bien judicial que con las propias leyes que hoy día tenemos. Al punto de que, a mí cuando representé un sindicato, el sindicato de Starbucks, que es un sindicato relativamente conocido porque la marca es muy conocida, una de las herramientas que nosotros tuvimos que utilizar más allá de las judiciales para defender derechos como, por ejemplo, el derecho a negociar colectivamente, el derecho a tener una remuneración justa. Muchos de estos principios están en la Declaración de los Derechos Humanos de la Nación Unida. Recuerdo que el artículo 23 es el que tiene varios de los principios laborales, igual paga por igual trabajo, etcétera. Derecho a organizarse. Porque en estricto rigor muchas veces la legislación se queda corta o se queda con espacios y vacíos que se ocupan una y otra vez y que uno podría considerarlos entonces atentados incluso contra convenios internacionales, el 87, el 98 de la OIT, que también están ratificados en Chile. Y la debida diligencia apareció como una herramienta que nosotros utilizamos con esa organización, con el sindicato de Starbucks, para denunciar a esta empresa que es multinacional en el punto nacional de contacto de la OCDE. Y lo que nosotros acusamos es que efectivamente no había actuado con la debida diligencia en la protección de varios derechos, y entre eso estaba el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga. Y si bien es una institucionalidad no vinculante, sí permitió ciertos resultados. La mesa terminó quebrada, fue todo muy malo, en el sentido más práctico de la palabra, pero sí la empresa en el mediano tiempo cambió su postura precisamente porque el punto nacional de contacto lo que se hizo fue notificar del mal actuar de quien fuera mi empleador en esa época a todos los puntos nacionales de contacto alrededor del mundo. Entonces, me parece muy interesante incorporar estos conceptos en términos legislativos porque también nos abren la puerta a entender como un concepto internacional las herramientas de la defensa de los derechos laborales. Entonces yo le quería preguntar, cuando ustedes hablan de incorporar conceptos como la debida diligencia y otros en nuestro ordenamiento jurídico directamente, ¿dónde se lo están imaginando? ¿Se lo están imaginando con, qué sé yo, rango constitucional, rango legal? Y cómo también quizás todos estos instrumentos que no son vinculantes se relacionan quizás con la propuesta que ustedes hacen para efecto finalmente de dotar de más herramientas. Me imagino yo que ese es el objetivo central, a quienes puedan ver vulnerados sus derechos en algún espacio, en este caso un espacio de trabajo que, vuelvo a insistir, creo que todavía nos falta mucho por avanzar. Gracias, Presidenta. Adelante, doña Judith. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio respondo primero a la senadora Osandón. A la diputada Osandón. Perdone, por favor. Yo creo que
¿por qué un marco? ¿No? Efectivamente, Chile tiene elementos legislados en la materia. O sea, no es que estemos en cero. Y tanto la ley Karen, la ley de delitos económicos, algunos aspectos de la ley o de la regulación ambiental, laboral, ya cumplen efectivamente con los estándares internacionales, por lo menos en la normativa. Otra cosa es la fiscalización y la implementación. Nosotros en el Centro de Derechos Humanos en 2016 hicimos un estudio línea base donde levantamos toda la información regulatoria y normativa de Chile, tanto en el sector privado, en el sector de las empresas estatales y en el sector privatizado de servicios, para mapear en el fondo la normativa existente contra los estándares internacionales, los tratados vigentes en ese momento. Y pudimos identificar las brechas. O sea, no son brechas como las veríamos en otros países donde ni siquiera hay un marco constitucional vigente. Pero sí hay violaciones importantes y efectivamente hay violaciones sistémicas, o sea, en el sentido que es la misma normativa o la falla en un sistema de fiscalización, por ejemplo, que hace que una cierta norma o un cierto derecho no se respete. Una ley marco sobre debida diligencia y responsabilidad corporativa vendría a sistematizar esta visión de que las empresas deben respetar, la tenemos en la Constitución, como dije antes, no es nuevo para Chile. Para muchos otros países es completamente nueva esa idea, para Chile no. En Chile los privados estamos obligados por la Constitución, debiéramos en ese sentido reconocer el concepto, ¿no? Pero tenemos en el fondo brechas regulatorias y la ley haría dos cosas: definir el respeto con mayor precisión que lo hace la Constitución. Obviamente la Constitución no tiene una definición en detalle, y obligaría a las empresas a tomar un método, un mecanismo de gobernanza que es la debida diligencia para lograr prevenir. Y mejoraría los métodos, la mecánica de acceso a remedios. Por ejemplo, el punto nacional de contacto, allí un ejemplo es efectivamente el caso que mencionó el diputado, ¿no? que ha de alguna manera testeado también la capacidad institucional de punto nacional de contacto en Chile, ¿no? Yo creo que en ese sentido un marco, si es finalmente una ley marco o una legislación, habrá que ver. Nosotros presentamos como plataforma áreas críticas que hay que mirar, ¿ya? La definición, la gobernanza. Y sobre esto, las empresas entramos a un nuevo lugar. Efectivamente, el tratado sobre esta temática que se está negociando en Naciones Unidas, donde Chile también participa, es un tratado que definiría obligaciones estatales, no de las empresas. Es una curiosidad del derecho internacional porque las empresas sí tienen derechos, pero no se les obliga, ¿no? En el marco internacional, en el marco nacional sí se les obliga. Y eso en la gran mayoría de los países. O sea, no hay país donde las empresas no tendrían que cumplir leyes. Y por lo tanto, en materia de derechos humanos, tal vez por el término, sí, es una novedad, pero en Naciones Unidas 2011, votado en el Consejo de Derechos Humanos sin oposición, ¿ya? Un concepto de respeto a los derechos humanos se conoce mucho antes y también la OCDE lo tiene desde hace mucho antes. Yo creo que no es contraintuitivo si pensamos los derechos humanos como este amplio catálogo que está reconocido en los pactos internacionales de derechos humanos, que está reconocido en la Declaración Universal y que reconoce que el Estado tiene que proteger ante la vulneración de los derechos por parte de otros privados, entre una persona y empresa, entre dos personas, etc. Lo que sí creo que es muy importante, esa propuesta tanto de la ONU como esta propuesta que trae la plataforma, no desactiva ni reduce las obligaciones estatales. Todo esto es para cumplir una obligación estatal, que es la de regular correctamente para que los privados podamos cumplir. Y por lo tanto, el Estado efectivamente está cumpliendo una obligación internacional, mientras la empresa no
tiene esa obligación internacional, pero sí la tiene como una obligación nacional. ¿Por qué surgió todo esto? Y allí vamos a los nuevos elementos que no estarían en otra parte, como dijo el diputado. Creo que el segundo elemento novedoso es que estas leyes tienen efectos extraterritoriales. ¿Por qué? Porque nuestra economía es globalizada y el acceso a justicia muchas veces se frena cuando la casa matriz está en otro país que donde ocurrió el daño. Y la directiva de la Unión Europea, tanto como las leyes Francia, Alemania, etcétera, hacen eso. En el fondo, obligan la casa matriz con toda su cadena de suministro y proveedores y por lo tanto ese proceso de gobernanza de debida diligencia tienen que aplicarlo independiente de dónde compran o de dónde están teniendo su cadena de suministro. Para Chile, eso en el fondo, por nuestro lugar en la cadena de suministro, eso nos hace susceptibles a lo que pasa en la regulación europea, ¿ya? Porque la palta que vendemos, por ejemplo, o los productos de minerales, de minería, etcétera, que vendemos, entran en esas cadenas de suministro, pero también tenemos nuestras propias cadenas de suministro en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿ya? Donde nuestras empresas chilenas salen. Ahí también aplicaría este efecto extraterritorial, usualmente en menor medida porque las cadenas son más cortas, ¿ya? Y en ese sentido, la propuesta adicional de los principios rectores de Ruggie, de la ONU, son pensar con un principio específico en la extraterritorialidad. ¿Cómo se regula esto? Hay distintas opciones. Una, ley francesa vía derecho civil, ley alemana vía derecho administrativo. Están mirando qué hace la empresa casa matriz en materia de debida diligencia y si está cumpliendo y por lo tanto si no cumple multa, ¿ya? O hay otros modelos que tienen que ver con jurisdicciones, posibilidad de demandar como en Francia, ¿no? Sí. En relación, si me permite, a la doctrina judicial, a por qué legislar, creo que el punto más importante está en que la autorregulación privada que se está desarrollando en materia de políticas de derechos humanos, transparencia, informes de sostenibilidad, etcétera, está desarrollándose de manera a lo mejor no tan coordinada con la normativa, ¿no? Y por lo tanto falta una herramienta de gobernanza para poder integrar con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y voy a usar el ejemplo del Plan de Acción Nacional alemán. En Alemania no querían legislar inmediatamente y dijeron, bueno, el Plan de Acción Nacional va a tener una meta de 50% de cumplimiento de las políticas de derechos humanos y gobernanza en las empresas grandes. Si eso se cumple, 50% de las empresas cumplen, no vamos a legislar. Y llegaron apenas a un 32 o algo por ciento, no me digan la cifra en exacto, pero era mucho menos. Y por lo tanto el Parlamento alemán empezó a legislar por la simple falta de cumplimiento voluntario. Y por lo tanto también había grandes sectores del empresariado diciendo, por favor, regule, porque si no vamos a estar desfasados, los que queremos hacer sostenibles, ¿ya? Eso en el fondo es la lógica que está detrás. Desde las víctimas es muy claro por dónde va la lógica. No tienen acceso a la justicia y por lo tanto dificulta. Obviamente una ley Karen, por ejemplo, entra en esto como si cumplo, yo estoy diligente, yo soy diligente, lo muestro a través de eso y simple, ¿no? Por lo tanto, el empalme es muy importante. O sea, no puedo poner incentivos que no cuadren con lo que tengo en cuanto a legislación laboral o de otra materia ambiental que esté ya cumpliendo con el marco internacional. Tal vez, Presidenta, si esto
Muchas gracias. Una pregunta. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, derecho a huelga? El derecho a huelga que está ínfimamente regulado, que no cumple con estándares internacionales, ¿ese sería un prerequisito para una ley así? ¿Sería cómo se acompasa con algo que no está? Gracias, Presidenta. Este punto no está en el documento, entonces voy a responder a título personal. Una ley de ese estilo, una ley de responsabilidad corporativa, no puede resolver en el fondo toda legislación faltante, ¿no? A menos que efectivamente logre incorporar el detalle de los estándares internacionales en las políticas, por ejemplo, ¿no? Yo pensaría que un elemento tan técnico como es huelga, por ejemplo, necesitaría su propia ley. ¿Podría una ley marco hacer una enmienda para decir, mira, para que este empalme se realice, se hace tal o tal enmienda? Sí, pero no lo hace automáticamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, no hay ninguna otra pregunta. Le agradecemos mucho a Judith Schoensteiner que nos haya podido dar cuenta del trabajo que está haciendo la plataforma. Sin duda lo vamos a conversar también con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que lleva adelante el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, para ver cuándo y en qué término se va a presentar ese proyecto. Así que muchas gracias. Y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.